Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver la segunda parte de nuestro organizador hecho con el arco de marquetería. Veremos el ensamble, el armado de las divisiones del cajón y los accesorios. Aquí les voy a mostrar ya parte del trabajo terminado, por todas partes el ensamble como lo hicimos en el clip pasado, pero ahora vamos a incrustar las divisiones y finalmente vamos a agregar un accesorio para colocar el celular. Es bastante práctico, si no lo utilizamos lo podemos guardar. Y también aquí les voy a mostrar el cajón ya terminado. En este proceso vamos a ver todos los pasos para realizar este trabajo de manera sencilla, simplemente con el arco de marquetería. Lo primero que vamos a hacer van a ser 3 piezas que van a ser las partes horizontales y 2 piezas en las partes verticales. Como lo hicimos en el clip de la lámpara de Día de Muertos, vamos a poner diurex a nuestras piezas para que nos salgan exactamente iguales y no tengamos ninguna variación al momento de ensamblar. Esto es algo muy sencillo, nos ahorra corte. Es un poquito más complicado porque nuestro grosor en el MDF es un poco más grueso, entonces cuesta un poquito más de trabajo, pero así nos van a quedar nuestras piezas completamente iguales. Vamos a marcar la curva y también vamos a marcar las divisiones para hacer las crucetas en diagonal. Nuestro ángulo va a medir 20 grados y vamos a marcar primero las líneas. Posteriormente vamos a marcar el grosor de nuestra madera. Como nuestra madera es de 3 milímetros, vamos a hacer una línea paralela para hacer el corte, para que ahí mismo embonen nuestras piezas. Ya una vez que tenemos el grosor, vamos a medir nuestra tablita a la mitad. En este caso el ancho es de 11 centímetros, va a medir 5 centímetros para que nuestro corte sea exactamente a la mitad. Y al momento de cortar las tablas que van en contra, queden empalmadas completamente. Aquí ya tenemos trazadas nuestras piezas. En la parte de abajo vamos a dejar a partir de la ranura 4 centímetros. Y en la base de un lado vamos a medir 4 centímetros. ¿Por qué? Porque esa parte va a apoyar y la curva que vamos a quitar va a permitir que no nos quede completamente cuadrado en la base y podamos incrustar varias cosas en nuestro organizador. Aquí estamos viendo ya el corte de nuestra primera ranura y así lo vamos a hacer con todas nuestras ranuras que hemos marcado. Entramos por un lado, hacemos la curva y posteriormente entramos por el otro lado. Debemos de sostener firmemente nuestra pieza, ya que estamos cortando una tirita muy delgada, entonces puede que vibre o si no la detenemos bien se nos puede tronar. Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de detener nuestra pieza. Y aquí ya tenemos cortadas nuestras ranuras. Lo siguiente va a ser cortar la curva. Esta curva es para que se alinee con la forma que tiene nuestra estructura en la parte de afuera. Y esta parte, que es la curva más grande, es la que le va a permitir tener más espacio en la parte de abajo para colocar más cosas en medio de las crucetas. Ya tenemos nuestras piezas terminadas. Le quitamos el diurex y vamos a ver cómo ya tenemos nuestras piezas totalmente iguales. Ahora lo que vamos a hacer con las piezas más angostas, vamos a marcar la mitad y ahí mismo vamos a medir qué tanto debe de entrar nuestra pieza en la ranura para que quede perfectamente al ras. Marcamos una línea y después vamos a medir de lado a lado 10 centímetros y así nos va a quedar totalmente centrada nuestra pieza en la parte interna. Vamos a medir también el grosor de nuestra madera que vamos a incrustar, que son 3 milímetros. Y posteriormente vamos a hacer el mismo corte. Nada más que este corte va a ser totalmente recto. Y estas son las piezas que van a embonar en forma horizontal. Igual, como les dije, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de cortar, porque el corte debe de ser un poquito más preciso.
y también al momento de medir el grosor de nuestra madera para que no nos quede muy apretado o que nos quede floja. En el caso de que nos quede apretada, la podemos limar un poquito para que ajuste, pero si nos queda floja, entonces tendremos que ajustar con un poquito de pegamento con acerrín para que no se mueva demasiado. Aquí ya tenemos nuestras piezas, vamos a presentarlas para ver cómo van a quedar. Las laterales van en diagonal a 20 grados y las del frente van en las del frente son horizontales y van en línea recta. Posteriormente vamos a utilizar una tira pequeña de 9 milímetros o cualquier pedacito de madera para colocar un ángulo y hacer el soporte para el celular. Esto es opcional, si quieren lo pueden hacer y si no pues lo desechamos. De todos modos va a ser una tablita quitapón que si no queremos utilizarla para eso o queremos dejar el espacio libre, lo podemos hacer a un lado. Vamos a cortar 2 tiritas curvas y una tira recta para sostén del celular. Ya que tenemos listas nuestras piezas, vamos a pegarlas y con la ayuda de una pinza las vamos a sostener. Esto es pues porque tal vez no tenemos alguna prensita, entonces las vamos a colocar a la misma distancia en un ángulo aproximadamente de 45 grados, nada más que tiene que estar curveado y también debe de tener la forma de la curva de nuestro organizador para que no se vea feo. Ya tenemos nuestras pinzas, dejamos secar. Posteriormente la tablita que va en la parte del medio es del ancho de la ranura intermedia. ¿Para qué? Para que la podamos esconder si nos la necesitamos. Vamos a cortar una tabla de 9 milímetros en la parte de adelante para que sostenga nuestro celular. Esto es para que no se patine y se nos vaya a caer. Y después vamos a colocar la tirita que ya habíamos cortado previamente en la parte de adelante para que dicha tabla no se nos patine. Entonces de igual manera la vamos a prensar con las pinzas y esto ya va a hacer que se sostenga. Lo siguiente ahora será pegar nuestras crucetas para que nos quede más firme nuestro mueble. Le vamos a colocar nuestras maderas juntitas para colocarles pegamento. Lo podemos embarrar con una espátula o con cualquier palito. Y ya que están bien engomadas, vamos a proceder a ensamblarlas. Ya una vez que estén pegadas, pues ya va a ser imposible moverlas. Esto lo podemos hacer después si queremos pintar nuestras piezas de diferente color del mueble. Pero si lo vamos a pintar del mismo color todo, pues lo pegamos de una vez. Si no, ya una vez que esté pintada nuestras dos piezas de diferente color, pues ya lo podemos pegar, porque si no es imposible pintar de un color y otro, porque si no todo se nos mancharía. Pero en este caso nuestro color va a ser el mismo y lo vamos a pegar. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar el cordón para cerrar y luego poner el peso. Vamos a medir las partes del cajón, nuestro ancho y nuestro frente, y posteriormente vamos a marcar el ancho de nuestra madera para así hacer los saques como lo hicimos en el corte del cajón de hacer ejercicio. Va a llevar una hendidura y también va a llevar una cejilla para que nuestro cajón quede perfectamente embonado. En este caso yo voy a utilizar el ancho de una regla para que nos quede igual. No olviden marcar cada pieza con un número para que no se nos hagan bolas. Y posteriormente vamos a cortar en escuadra, primero de un lado y luego del otro, para sacar el pedazo y también para sacar la hendidura. Aquí ya tenemos nuestra primera parte y después vamos a cortar nuestra segunda parte hasta que nos queden todas nuestras piezas ya totalmente cortadas. Esto lo vamos a hacer con todas las tablas de nuestro cajón, que previamente ya tomamos las medidas y está ajustado. Lo vamos a presentar e inmediatamente vamos a engomar para armar la primera parte de nuestro cajón.
Le vamos a poner pegamento en las hendiduras y también en la cejilla. Y posteriormente vamos a utilizar dos cordones, uno que va a ir amarrado en la parte de abajo y otro que va a ir amarrado en la parte de arriba para ejercer presión. Así lo hicimos con el cajón de hacer ejercicio, así lo vamos a hacer con este, nada más que este es más delgado. No necesita llevar tantísima presión porque se pueden doblar los MDFs, pero esta es la manera más sencilla y con poco material para trabajarlo en casa. Ya una vez que están amarrados los dos cordones, vamos a colocar pedacería de madera para hacer presión, para que quede más firmemente pegado, y es una manera sencilla de prensar. Vamos a utilizar la escuadra para que nuestro cajón quede perfectamente alineado y al momento que desamarremos pues no nos quede descuadrado o no vaya a caber en la ranura. Escuadramos de un lado y escuadramos de otro y lo dejamos secar. Una vez que está seco, retiramos los cordones y vamos a utilizar una tabla de 6 milímetros para marcar la base. Recuerden que deben de tomar en cuenta al momento de las medidas del cajón, que también deben descontar el ancho de la base para que el cajón no nos quede más grande. Ya que lo tenemos, lo vamos a acomodar, lo vamos a pegar y posteriormente le vamos a colocar un peso y lo vamos a dejar secar. Aquí ya lo tenemos. Finalmente, pues como siempre, vamos a utilizar las lijas. Primero una lija de esmeril para quitar todo lo más tosco y luego lija mediana y lija de agua hasta que quede muy bien. En este caso el corte de la hendidura para jalar el cajón lo estamos haciendo después, porque podemos también poner alguna perilla o algún cordón para jalar el cajón. Para que no estorbe, pues decidí que fuera una hendidura, pero esto lo tendríamos que haber hecho un poquito antes. Así damos por concluido nuestro clip. Nos vemos en el siguiente clip. Para terminarlo, si les gusta, denle like, compartan. Mi nombre es Jax. Chao.